Bueno, muy buenos días. Vamos a presentar entonces nuestro capítulo 4 de la historia extraterrestre de la humanidad y vamos a hablar en esto de extraterrestres, de crónicas de la Tierra. Ya hemos visto algo en las sesiones del capítulo 1 al 3. Aquí vamos a hacer un poco más detallados, no tanto porque es muy profundo, eso requiere muchas horas de conversación y estudio, pero vamos a hacer un recorrido por lo que es las crónicas de la Tierra con respecto a las civilizaciones extraterrestres. Cuando uno se va a conectar con una civilización extraterrestre, es muy importante tener en cuenta su nivel de vibración, que sea por lo menos desde la neutralidad. Desde la neutralidad es la base del amor incondicional. Si tú no estás en neutralidad, es decir, si tienes sentimientos de baja vibración como coraje, orgullo, rabia, tristeza, apatía, culpa, no trates de hacer ninguna canalización, ninguna conexión, porque seguramente vas a encontrar entidades que no son de luz y que lógicamente te van a dar información, te pueden entregar dones, te pueden hacer sanación, pero no son entidades de luz. Esto es muy importante tenerlo presente porque canalizar sin la adecuada vibración o tratar de comunicarse sin la adecuada vibración abre puertas a entidades que no son de luz. Lo importante es la neutralidad. ¿Cómo se logra? Amor incondicional en todo sentido. ¿Cómo se fundamenta el amor incondicional? Pues amando profundamente desde el corazón, con los animales, estando mucho en la naturaleza. Entonces ten esto muy presente para que no vayas a ser engañado y confundido. Nos vamos a remitir a la antigua raza que construyó muchos planetas como la Tierra para civilizaciones en evolución. Se llaman los Paatal o los conocen como la antigua raza constructora. Los pleyadianos y andromedanos y liranos los conocen, es una raza de nivel de conciencia crístico que ya no está para acceso nuestro, ya no está en estos niveles dimensionales, ni siquiera han podido acceder a esta raza, a los Paatal o a la antigua raza constructora. No han podido acceder ni los pleyadianos, ni los andromedanos, ni las civilizaciones intraterrenas que llevan en la Tierra muchos millones, billones de años, muy avanzadas, que conviven con nosotros pero que no se dejan ver. No han podido contactar con esta raza y su interés es hacerlo y no han podido. Entonces nuestro nivel de conciencia por ahora está lejos de poder contactar con una raza de conciencia crística, aunque el fundamento comienza desde el amor incondicional. Evidencia de esta raza hay en muchos lugares, se han encontrado ruinas en la Luna, en otros sistemas solares, en diferentes planetas, de muchas naves, de muchos sitios construidos que tienen unas geometrías específicas que dejan evidencia de la existencia de una antigua raza constructora. Estas razas constructoras elaboran o construyen diferentes tipos de atmósferas basadas en hidrógeno, en oxígeno, en metano y amoníaco. Nosotros respiramos oxígeno, pero así como nosotros hay billones de civilizaciones o que respiran agua o metano o amoníaco. Eso no es de extrañarse pues en todo este espacio y en todas las galaxias, ¿cierto? En particular en nuestra atmósfera, que es de oxígeno, son las biosferas basadas en oxígeno. Le llama mucho la atención a diferentes civilizaciones de luz y no benévolas porque son muy hermosas, tienen muchas montañas, mucha biodiversidad y son planetas de aprendizaje que, aunque confrontan muchas situaciones, permiten disfrutar de muchas cosas hermosas como los pasa en la Tierra. Entonces, esto es para recalcar que estamos en una biosfera privilegiada, ¿cierto? ¿Cómo ajustaban los Paatal o la antigua raza constructora estos ambientes para la vida? Pues un objetivo, por ejemplo, eran las lunas. Las lunas se acercan y se quitan para ajustar cosas como el clima, la vibración, la disposición de la gente. De por sí nuestro satélite, la luna, que siempre muestra la misma cara hacia la Tierra, por eso hay un sitio que se llama el lado oscuro de la luna que nunca vemos, donde hay muchas construcciones que podríamos ver desde la Tierra, pero la luna siempre nos está dando la cara donde hay menos cosas, la cara donde hay muchas naves volando, aunque ya se han visto sobre esta superficie con telescopios muy potentes, naves muy grandes volando sobre la luna,
pues tiene el objetivo de un equilibrio magnético sobre nuestra conciencia y sobre la Tierra, sobre todo sobre el subconsciente. En particular, nuestra luna fue traída hace millones de años, lo veremos en otra conferencia. Es una luna creada artificialmente, más o menos 3 kilómetros o 4 kilómetros de los que ustedes ven de cráteres, y adentro toda una infraestructura, toda una comunidad donde viven hace 5 años eran más de 22 civilizaciones, benévolas y no benévolas, pero la luna es un sitio de un espacio diplomático. Las civilizaciones que tienen sus bases allá no pelean, es un espacio diplomático y conviven, digamos, pacíficamente, así tengan diferencias, ¿cierto? Entonces es importante conocerlo. De nosotros, los primeros que llegaron a la luna fueron el grupo nazi alemán en el año 42. Y pues los reptiles les dieron un sitio de operación en la luna. Después llegó los Estados Unidos con el Comando de Operación Lunar, que ya existe en la luna. Bueno, ya está habitada, ¿cierto? La luna pues asegura el magnetismo, ¿cierto? La práctica de mover y alejar lunas es muy común para las civilizaciones avanzadas, con el objetivo de ajustar cosas, ajustar clima, ajustar las condiciones para la vida, ¿cierto? Esta luna nuestra fue traída desde Júpiter, tiene un recubrimiento, de 5 kilómetros de tierra, cráteres y rocas, y adentro pues toda una infraestructura habitacional para quienes viven dentro de la luna. ¿Y para qué? Para quienes en el lado oscuro viven en la superficie. La luna pues tiene ese objetivo de configurar varios aspectos en nuestro planeta para la vida, y ustedes saben que los ciclos influyen sobre nuestro comportamiento. ¿Cómo influye la luna? El ser humano, al igual que todas las civilizaciones en este planeta, tienen una frecuencia, o tenemos una frecuencia a la que nos arraigamos para vivir. Si salimos de esa frecuencia de vibración, podemos perder el sentido del espacio, del tiempo, de la realidad, sufrir algo así como una esquizofrenia. Para mí, en lo que he investigado, esquizofrenia es salirse de ese nivel de vibración, y la vibración en que nos ajustamos es 450 MHz. Ahí se sincroniza nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro arraigo a la tierra. En eso también impacta la luna en el momento en que nacimos. Todo eso tiene un sentido profundo y es importante tenerlo presente. Cuando yo pierdo ese nivel de vibración, esa frecuencia a mi alrededor, pues lo que voy a sentir es que perdí la realidad, el arraigo a la realidad, al espacio-tiempo. Podría empezar a moverme en diferentes espacios-tiempos y volver. Sobre esto hay varias películas que vamos a ver más adelante, pero es importante tener en cuenta esa frecuencia con la que el ser humano se arraiga a este planeta, ¿cierto? Esta antigua raza constructora, los Pa'atal, tenían máquinas creadoras de realidades. Esas máquinas nadie, ninguna civilización extraterrestre las ha podido duplicar, ¿cierto? En estas civilizaciones extraterrestres avanzadas, el concepto del tiempo no existe, ¿cierto? El tiempo es solo un concepto de nuestra tercera dimensión. Cuando nosotros por meditación logramos subir de esta tercera dimensión, nos vamos a dar cuenta que podemos movernos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante sin ningún problema y sin ningún inconveniente, porque el tiempo es solo una invención de la mente y de la frecuencia donde nos encontramos. Es posible encarnar en el futuro o encarnar en el pasado. Sí, eso es algo que hay que tener presente, porque no siempre puedo yo decidir encarnar en el futuro o de pronto en el pasado, porque tengo que trabajar aspectos que están en el pasado. Actualmente existen 7, o hay referencia a 7 máquinas creadoras de realidades que están funcionando, ¿cierto?, en poder de las civilizaciones de luz. ¿Dónde están? No se sabe, pero son 7 máquinas creadoras de realidades, ¿cierto? Y dentro de nuestro planeta, que es muy motivante para las civilizaciones de afuera, esta biosfera basada en el oxígeno, su recurso más preciado a nivel galáctico es el agua, ¿sí? El agua, que nosotros acá somos unos bendecidos con el agua y con ese planeta que nos arroja tanto recurso con el agua.
y por algo es un elemento que debemos cuidar porque es muy apetecido por todas, ¿cierto? Estos patal de un momento a otro desaparecieron, como que cuando su trabajo ya estaba cumplido desaparecieron, no se volvieron a ver y ni siquiera civilizaciones avanzadas pudieron hacer en contacto con ellos. No vamos a decir que se extinguieron, ¿sí? Porque el ser humano tiene la costumbre de decir esta especie está extinta. Vamos a considerar extinto con un significado diferente, es decir, es una especie de la que no tengo evidencia de su presencia en la tercera dimensión, porque generalmente estas especies en extinción se mueven a niveles dimensionales superiores, permanecen allá un tiempo, entonces aparece como si estuvieran extintos en el planeta, pero se movieron a una dimensión superior y a veces en el tiempo regresan a esta dimensión cuando es necesario su presencia. Entonces nada está extinto si no hay un cambio dimensional. Pues nosotros, como estamos tan enfocados, tan con los ojos así cerrados a esta tercera dimensión, pues siempre vemos como que lo que no está, lo que no percibimos con los ojos o los sentidos no existe, y pues eso es un concepto totalmente errado, ¿cierto? Entonces, cuando se crean estas biosferas, pues lógicamente hay nuevas razas que quieren poblar los ecosistemas, que quieren entrar. Pero para entrar a un planeta hay que pedir siempre permiso, ¿sí? Entonces una civilización que sea benévola pide permiso. ¿Qué hace una civilización que no sea benévola? Simplemente entra, ¿sí? Ve el espacio, ve que no hay una protección explícita de las personas que viven allá para que no entren, porque se puede hacer una protección para que no entren, o hay una invitación inconsciente para que entren y llegan sin tener permiso de los quienes diseñaron ese espacio de evolución y de creación, ¿cierto? Entonces digamos que los Pa'atal dejan todo preparado, todos los escenarios de la vida, ¿para qué? Para que nosotros nos experimentemos a nosotros mismos y simplemente regresemos al Padre, a Dios, al Espíritu Eterno, como lo quieras ver. Entonces, 544, 245 millones de años antes de Cristo, y tal vez mucho más, ya hay civilizaciones en la Tierra, ¿cierto? Muchas civilizaciones en esa época, hace millones de años, comienzan a viajar fuera de sus espacios solares, ¿cierto? Empiezan a recorrer todas las galaxias, a descubrir nuevas civilizaciones, ¿cierto? Y hace muchísimos, todos esos millones de años, se establecieron rutas comerciales, rutas de intercambio, que existen actualmente en el espacio y en diferentes civilizaciones en nuestras galaxias, pero que nosotros, por estar encerrados en un planeta de tercera dimensión y de aprendizaje, no podemos percibir, a no ser que empecemos a vibrar en condiciones altas. Ahorita pues ya se va a dar una dispensación especial de que se dan a conocer, por ejemplo, que hay ovnis, aunque digan que no se sabe de dónde proceden, pues no se puede liberar toda esa información de una vez, pero ya hay una intención por lo menos de mostrarle al mundo que algo diferente existe, ¿cierto? Las vegetaciones generalmente vienen de otros sistemas solares, ¿cierto? Igual que las poblaciones de animales, ¿cierto? Dinosaurios hay evidencia en la Tierra, en Marte, en Urano, ¿cierto? En particular hablábamos que lo traían los reptiles para su alimentación. Todos los planetas que son preparados por los Pa'atal son planetas de evolución de la conciencia, y son planetas donde uno llega por mérito, donde tiene las condiciones para experimentar una vida y avanzar en su proceso evolutivo, ¿cierto? Aún así, recuerden que muchas civilizaciones pueden llegar a nuestro planeta sin autorización, si es que no nos protegemos, ¿cierto? Cuando se hace el acuerdo de la creación de estas biosferas, digamos que tácitamente se comprende que hay que respetar unas normas de colonización, no todos las respetan, ¿cierto? Hay carreteras espaciales que permiten reducir los tiempos de viaje entre diferentes galaxias. Por ejemplo, ir a galaxias a 100.000 años luz es imposible para nosotros, pero por unas carreteras espaciales que se llaman agujeros de gusano, nosotros podríamos trasladarnos inmediatamente en el espacio-tiempo hacia el futuro, hacia el pasado o hacia otra galaxia a miles de millones de años luz, pero lo haríamos en un instante. Esos pasos se llaman agujeros de gusano, lo llaman también portales, ¿cierto?
Actualmente dicen que, bueno, actualmente esto es hace como un par de años, habían 17 autopistas de estas creadas, ¿cierto? Solo 2 de ellas funcionaban correctamente, las otras no estaban funcionando. Pero también se empezó a ver que estos portales se dan en la naturaleza, pero en diferentes estadios de tiempo. Es decir, para poder viajar a cierta galaxia hay que esperar unas condiciones del año específicas, un portal en la naturaleza que se disponga y que me transporto allá. Hay otros agujeros de gusano que son creados, que siempre están disponibles. Y bueno, ese viaje por esos agujeros de gusano ya está constituido hace mucho tiempo, desde el año 54 acá. Andrew Basiago mostró que pudo teletransportarse a Marte, ¿cierto? Entonces, eso existe. No tenemos esa tecnología disponible para los simples humanos que estamos en el planeta, pero aquellos que a veces tienen no con la mejor disposición el uso de la tecnología conocen que ya hay temas de teletransportación y moverse de esa forma, pues lógicamente eso no se puede liberar porque impactaría mucho la economía de los planetas, el uso del petróleo, el control por medio del dinero. Pero bueno, debemos conocer que hay portales naturales que se pueden encontrar, se pueden sentir, no sabemos a dónde nos lleven, ¿cierto? La sensación de entrar en un portal es como que uno se va a desmayar, se va desvaneciendo, entonces da miedo. Si uno aguanta el miedo, pues puede pasar, y lógicamente de alguna forma puede regresar. Pero acuérdense que hay portales que son en ciertas estaciones. Entonces, si yo paso, podría llegar hasta cuando el portal esté disponible, o si no, esperar la siguiente estación para poder regresar. Y hay portales artificiales pues que hoy están creados y son controlados por diferentes especies. En particular, estos sedenes planetarios se hicieron para la creación y la experiencia del ser humano, poner una raza que sea capaz de evolucionar con las razas locales que ya existían, como nos pasó a nosotros, ¿cierto? Estos sedenes se ponen en planetas basados en oxígeno, ¿cierto? Que pueden llevarse estos domos a otros lugares, ¿cierto? Para llegar a estos sedenes, ¿cómo se hace? Por ejemplo, para traer una civilización a un edén planetario, se utilizan naves nodrizas de cientos de millas de kilómetros. Es decir, podemos estar viajando en una nave nodriza y no nos damos cuenta que es una nave. Parece un planeta. No sé si se han preguntado alguna vez esto. Esto puede ser una nave, un edén planetario, una nave nodriza que tiene cientos de millas y nosotros no nos damos cuenta que estamos viajando en una nave. Es como la película esta Elysium, para que la vean. Elysium es una película que muestra una biosfera que crean en el espacio, donde hay vegetación, etcétera. Es muy pequeña, pero así como esta hay grandes naves que alojan biosferas completas, ¿cierto? Y las naves realmente, las pequeñas, son las que salen a explorar y ver dónde pueden aterrizar. Entonces, una nave nodriza puede ser tan grande como un planeta. Aquí pues se han evidenciado naves de 3 kilómetros, de 100 kilómetros, y se han evidenciado desde acá naves hasta de 300 kilómetros. Imagínense una nave de 300 kilómetros. Nosotros no nos daríamos cuenta que estamos en una nave, ¿sí? Adecuadamente configurada. Entonces, 300 kilómetros, pues de un lado a otro, es ir de aquí de Bogotá, no sé, a Ibagué. Entonces, imagínense lo grande de una nave de esos. Bueno, así se mueven, digamos, estos sedenes planetarios, las diferentes civilizaciones y la manera de colonizar e instaurar esos sedenes en los diferentes planetas del sistema solar que están en disposición para la vida. Ya vimos que uno de los que llegaron a esos sedenes fue en la Atlántida. Primero fue Lemuria, acordemos, y pues allá llegaron civilizaciones de Pleiadianos, los Nibiru, los Aldebarán, todas esas civilizaciones que están ahí en la Atlántida. Y la Atlántida pues fue un sitio de mucha conciencia, de mucho desarrollo espiritual del cerebro intuitivo y cerebro femenino, pues hasta su hundimiento, que ya todos conocemos, ¿cierto? Y en particular entra un actor fundamental acá, que es el planeta Nibiru. El planeta Nibiru está asociado con una raza que visitó nuestros planetas hace muchos años, los Anunnaki,
los mencionan como una raza con un componente reptil importante, ¿cierto? Y ellos iniciaron más o menos hace 450.000 años el paso por nuestro sistema solar. Aquí en la foto se ve a Nibiru, es más grande que Júpiter, mucho más grande. Y cuando empieza a entrar a un sistema solar, tiene un impacto magnético sobre los planetas que lo rodean, ¿cierto? Nibiru tiene una característica con los Anunnaki que vivían allá, y es que su atmósfera no estaba reteniendo el calor. Entonces, como es un planeta que se aleja tanto del Sol, es un planeta que tiene un ciclo de 3.600 años. 3.600 años es una órbita completa, y en la parte más alejada pues es un planeta muy frío, y para mantener el calor se colocaban partículas de polvo en su atmósfera. Sí, así era como se mantenía el calor en ese planeta. Cuando los habitantes de ese planeta se dieron cuenta que este calor se empezó a perder, se dieron cuenta que en este planeta o esta biosfera de la Tierra habían grandes depósitos de oro, ¿cierto? Y lógicamente pues tomaron la decisión de cada 3.600 años que hacían un ciclo completo, cuando pasaran por el sistema solar, descender en particular a la Tierra y hacer la extracción del oro y retirarse. Entonces, imagínense, para nosotros un ciclo completo es de 365 días. Nosotros los veríamos, pueden pasar muchas civilizaciones sin que los volvamos a ver. Es decir, como que nos bajamos en diciembre en el planeta y volvemos y damos un ciclo y volvemos en diciembre. Fácil, ¿no? Pero en un ciclo de 3.600 años, pues imagínense. Y la discusión ahora es que está llegando Nibiru nuevamente y que va a pasar por el sistema solar y va a causar impacto en lo que es de la Tierra. Esta civilización de Nibiru no es tan avanzada, es mucho más avanzada tecnológicamente que nosotros, pero no tanto como las civilizaciones extraterrestres que hemos visto aquí de luz, y siempre tenían que esperar a que el planeta llegara cerca a la Tierra para poder descender e ir a sacar el oro, ¿cierto? Entonces, ellos más o menos cuando tuvieron el problema en su atmósfera de la pérdida de calor, enviaron una comisión de gente hace 400.000 años, ¿cierto? Le pidieron permiso a los sirios que estaban dominando como este sistema. Por la ley galáctica hay que pedir permiso para entrar. Eran 12 jefes, 600 trabajadores de la raza de ellos, ¿cierto? Y aquí aparece un nombre que era el gobernante líder que venía con ellos y con los mineros, que era Enlil. Y aparece aquí entonces la historia de los sumerios de Enki y Enlil. Enlil era el lado negativo, es el lado que se ve en los registros sumerios, que realmente los registros sumerios pasan a convertirse en los primeros libros. Es la historia de los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces esos son prácticamente los registros sumerios. Y Enlil era un ser que era visto como un dios controlador, castigador, tal como aparece un Yahvé castigador, como aparece en el libro del Deuteronomio, muchos libros del Pentateuco en la Biblia, ¿cierto? Bueno, ellos bajaron en este sitio que se llamó Godanolandia, ¿cierto? Con el propósito de extraer oros, pero tenían que trabajar ellos. Ellos almacenaban el oro, y cada 3.600 años, cuando ellos trabajaban un año completo, que para ellos son 3.600 años, o sea, ni los podíamos ver porque no vivimos todo ese tiempo, y en el siguiente paso por Nibiru, subían el oro en sus naves y lo llevaban al planeta cuando estaba pasando, para poder mantener caliente su atmósfera, ¿cierto? Y Enlil era el jefe. Recuerden que Enlil era esa parte que se menciona en los registros sumerios y en el Antiguo Testamento, ese dios castigador y que todo era pecado, que todo estaba mal y que controlaba desde el miedo. Pero después aparece dentro de los sumerios, dentro de estos Anunnaki, una persona que era más positiva, benévola, que era Enki. Entonces aparece ahí Enki y Enlil. Enki, el lado positivo, el lado que le decía a los habitantes de este planeta cómo crecer en conciencia, cómo defenderse, y Enlil, que era el que decía que no se podía comer del árbol de la vida, que era pecado, pues por mantener la restricción aquí en el planeta Tierra.
Entonces, después de que ellos trabajaron muchos años, ¿cierto? Los Anunnaki, hubo una rebelión que se llamó la rebelión Nefilín. Ellos eran gigantes y dijeron, no, ya no queremos trabajar más, el trabajo es muy duro en las minas, entonces ¿por qué no hacemos algo? Tomamos un primate del planeta, que yo los estamos viendo por ahí corriendo, porque eran civilizaciones que ya estaban en el planeta, tomamos su sangre, hacemos un experimento genético, hacemos una mezcla de ADN y creamos un trabajador para nosotros, ¿cierto? Este trabajador tiene que ser más inteligente que las razas que están en el planeta, ¿cierto? El objetivo era que fueran estériles, ¿cierto? Y se tomó la decisión por parte de estos Anunnaki, de estos Nefilín, hacer la creación, y se dispusieron 7 mujeres Nefilín para ser fecundadas en tercera dimensión y crear ese trabajador que los ayudara con la explotación de ese oro que estaban sacando de sus minas, ¿cierto? Nace entonces así Gondwanalandia, ¿cierto? Allí se dispone esta nueva especie, y cuando esta especie crecía, como eran estériles, eran más inteligentes, eran llevados a las minas para que hicieran el trabajo de extracción del oro que tenían todas, ¿cierto? Entonces allí trabajaron durante 50.000 a 70.000 años, siempre a merced, digamos, de estos Anunnaki, que tenían el objetivo de explotar esas minas de oro. Referencia a eso hay en el Génesis 6.4, donde dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de eso. Cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas del hombre y ellas le dieron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Entonces, los hijos de Dios pues eran en ese momento los hijos de Enlil, que era el dios que había llegado, el jefe que había llegado a los Anunnakis a este planeta. Y lógicamente cuando vieron su creación, que había mujeres muy hermosas, empezó como la idea de ellos querer mezclarse pues con estas razas, aunque estaba prohibido por Enlil, así como estaba prohibido que se le diera conocimiento y conciencia a estos seres avanzados que estaban en el planeta, y se les prohibía comer de ese árbol prohibido, ¿cierto? Porque era pecado. Y Enki tenía otro enfoque diferente. Enki era hermano de Enlil, y Enki sí decía, no, permitamos que ellos desarrollen su conciencia, pero digamos que ahí empezó la dualidad del bien y del mal, ¿cierto? Entonces cuando se decide hacer la creación de este hombre, los Nefilín ponen la parte femenina y los sirianos la parte masculina, ¿cierto? 7 mujeres Nefilín van a ser fecundadas en la tercera dimensión. Se hace un patrón de 7 esferas de conciencia y se utiliza una flama blanquiazul que existe en el planeta, ¿cierto? Y está al centro de la Tierra, tiene 1 metro de diámetro, que la van a conocer mucho de aquí en adelante, ¿cierto? Está ubicada en la cuarta dimensión, en los salones de Amenti. Es la creación de la vida, es el óvulo planetario y es maravillosa. Es esa figura que ustedes ven ahí, se llama la flor de la vida. En la flor de la vida está todo, y esa es la forma. Algún día la vamos a aprender a dibujar en geometría sagrada, y seguramente ustedes la van a ver. Si quieren investigar más de ella, léanse un libro que se llama El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1 y volumen 2 de Drúmbalo Melquisedec, para que vean lo maravilloso. Entonces, con esta flama blanquiazul, que uno puede conectar con ella en sus meditaciones, es la generación de vida, la generación de conciencia del femenino, del masculino, y de la unicidad y de la dualidad, ¿cierto? Algo muy poderoso. Entonces desde acá se crea ese ser humano, ¿cierto? Con los sirianos, que en esa época estaban como guardianes del planeta, ¿cierto? Y en esa época, cuando llegan al planeta, el nivel más alto de conciencia que encuentran son los delfines y las ballenas, que vienen de otra constelación, se me olvidó el nombre de la constelación ahorita, y son los seres más elevados de conciencia que hay ahorita en el planeta. No somos nosotros, ¿no? Son las ballenas y los delfines, ¿cierto? Y entonces Enlil, que era, digamos, ese ser que venía con los Anunnaki castigador, le pidió permiso a los sirianos, ¿cierto? Y lógicamente desde Sirio ve que es un planeta de agua, ¿cierto? Llegaron 32 seres que estaban casados, 16 hombres y 16 mujeres, para aportar a esa creación.
y los sirianos de cuarta dimensión con los nefilín o las mujeres nefilín de tercera dimensión, y ahí fue donde se crea ese ser que tiene ese nivel de conciencia para evolucionar prodigiosamente, pero que por acuerdo con la raza que estaba en ese momento en el planeta, los reptiles, se les dejó un cerebro reptiliano, ¿sí? Porque fue el acuerdo, y ya lo hablamos como en el primero o segundo capítulo de estas charlas. Si quieren leer más de esto, léanse el libro La leyenda del delfín dorado para que investiguen más en profundidad lo que pasa. Entonces, cuando empieza la concepción con la flor de la vida, que es maravillosa en los salones de Amenti, o sea, están debajo de la gran pirámide de Egipto, es una en los niveles altos de la cuarta dimensión, toma 2000 años hacer la concepción. Digamos que al lado de la flor de la vida que está en el centro, ponen un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, ¿cierto? Los 32 que venían se alternaron con las cabezas aquí hacia el centro de la flama para generar ese nuevo ser o esa conciencia especial que iba a empezar a evolucionar en el planeta, ¿cierto? Con todas las razas que venían acá y la creación desde la flor de la vida. Acuérdense que Enlil tenía condiciones. Enlil era el lado negativo y decía tiene que ser estéril y no puede comer del árbol del conocimiento porque puede ser igual a nosotros. Entonces, cuando pasa esto, digamos que un grupo que se llama los Melquisedec elevadores de conciencia, ven que está habiendo como una explotación de esos seres que se crearon, ¿cierto? Se ubican en la zona de Irak, que se llamó el Edén, ¿cierto? Y realmente pues eran esclavos trabajando, ¿cierto? Entonces, una manera de despertar la conciencia, y esto les va a parecer a todos súper extraño, pero lo van a digerir poco a poco. Enki, hermano de Enlil, le sugiere a Eva comer del árbol del centro del jardín, y ese nivel de conocimiento, esa elevación de conciencia, es lo que hace que Eva deje de ser estéril. Pero ¿quiénes eran Adán y Eva? Adán y Eva eran unos elevadores de conciencia, eran traídos por la raza de los Melquisedec, no estaban acá entre nosotros, eran unos seres inclusive de piel violeta, ¿cierto? Y su objetivo era despertar ese nivel de conciencia. Y Enki le sugiere a Eva, digámoslo así, que entregue ese árbol del jardín del conocimiento, que entregue el conocimiento a todos los seres que estaban en el planeta. Enlil decía que no, porque era pecado y tenía que uno estar supeditado al Padre y el temor y bueno, lo que ustedes ya conocen del Antiguo Testamento. Entonces estos elevadores de conciencia, Adán y Eva, llegan acá, los Melquisedec los ponen y el objetivo era apoyar elevando la conciencia sin interferir con los seres que estaban acá. Entonces fíjense que para elevar la conciencia, para cambiar el nivel evolutivo, una condición es el nivel de conciencia. La otra condición es el lenguaje, que es lo que muestra la película La Llegada de arriba, ¿cierto? El lenguaje es el que hace que uno eleve su nivel de conciencia. O sea, una civilización sin lenguaje o sin escritura, su nivel de conciencia permanece muy bajo. En particular en esa película de Arrival, lo que hace el regalo que ellos entregan, mírenla si no la han visto, creo que está en Netflix o en Amazon Prime, el regalo que ellos entregan es el lenguaje. Cuando esta investigadora aprende el lenguaje de estos seres extraterrestres, su nivel de conciencia sube y puede moverse en el espacio-tiempo hacia atrás, hacia adelante, porque es una percepción diferente. Entonces Adán y Eva vienen con estos elevadores de conciencia, como elevadores de conciencia y con el apoyo de Enki y de Enlil también aquí a apoyar este planeta, ¿cierto? Y bueno, y viene lo que ya pasa, Enlil se da cuenta. Y entonces, ¿qué hace Enlil? Enlil, que es la parte negativa, ese llave negativo, entonces saca a Adán y a Eva y los lleva a otro lugar, ¿cierto? Entonces, como ellos decidieron mezclarse con la población y eso estaba prohibido, Enlil se enfurece, ¿cierto? Y además debía evitar que comieran del árbol de la vida. Esta es una metáfora para decir que tenían conciencia, ¿cierto? Entonces, Enki no quería eso. Y al ver que estos seres, digamos, de alguna forma empezaron a tomar conciencia, dejaron de ser estériles, los apartó junto con Adán y Eva a otro lugar. Como no estaba permitido interferir, digamos, los Melquisedec que trajeron a Adán y Eva,
vinieron a llevárselos, pero Adán y Eva en particular dijeron que ellos no se iban, que habían cogido cariño con esta población y que se quedaban elevando la conciencia. Y hay unos que sí venían con la estirpe de Adán y Eva y regresaron con la civilización de los Melquisedec, una civilización benévola muy avanzada. Pero recuerden que las civilizaciones benévolas siempre su enfoque es no interferir, ¿sí? Es enviar mensajes desde la intuición y desde la conciencia, pero nunca interferir. O sea, cuando alguien te da algo mascadito, entregadito, es una interferencia. Entonces hay reglas para poder interferir y para permitir el libre albedrío sin interferir. O sea, lo que yo puedo hacer es enviarles mensajes, sugestiones, enviar propósitos, y que cada uno de nosotros por decisión propia decida tomar ese camino. No puede ser impuesto, ¿cierto? Entonces aparece Enki, que es el lado positivo, el que ayuda, y Enlil, que es el lado castigador, que es el que no permite que estos seres sigan creciendo, ¿cierto? Entonces crean dos ramas, ¿cierto? Una que podía procrear, ¿cierto? Porque estaba en otro lugar. Acuérdense que como podían crear, Enlil los sacó y los estaba vigilando, ¿cierto? Y otra que seguía siendo esclava. Pero ¿qué pasó acá? Cuando esta raza empezó a evolucionar mucho, Enlil, que era el negativo, dijo: no, nos toca acabar con toda esa raza porque no pueden estar en este planeta, y llega el gran diluvio, ¿sí? El objetivo del gran diluvio era acabar con todos esos seres que estaban ubicados en diferentes sitios que habían salido del control de Enlil, y acabar con ellos. Pero Enki, que era un científico, un genetista, envió un ser que todos ya conocen aquí, Noé, que realmente era un genetista, y básicamente podía conseguir la base genética de todas las especies del planeta y lograr sobrevivir a ese diluvio para que esa civilización no se acabara, a escondidas lógicamente del libro. Así fue como pasó el gran diluvio. Hubo un cambio de polos en la Tierra. Aquí menciono los montes Busegui porque es un libro que se llama Transylvania Sunrise. La historia de los montes Busegui es maravillosa. Es de Radu Sinamar el libro. Y mírenlo, Transylvania Sunrise. Son como 5 libros seguidos, pero los pueden leer. Entonces digamos que el diluvio no logró acabar con nosotros, ¿cierto? Bueno, volvemos después de varios diluvios que existieron, se hundió Gonalolandia, o sea, esa tierra donde se explotaban. Surgió Lemuria, después vino la Atlántida, ¿cierto? Acuérdense que en Lemuria primero llegaron los reptiles cuando la encontraron, después llegaron las civilizaciones de luz, todo lo que ya habíamos visto en la primera parte, ¿cierto? La vida en Lemuria pues era mucha evolución, ¿cierto? Nuestro cerebro se volvió más grande porque estábamos más enfocados en la conciencia, ¿cierto? Y pues los ciclos de los planetas, cuando son femeninos o masculinas, influyen mucho sobre el nivel de conciencia. En particular, desde diciembre del 21 del 2012 estamos en un ciclo de la era de Acuario, que es un ciclo femenino, donde la mujer tiene importancia vital para el desarrollo de la conciencia y para la evolución de la humanidad, a diferencia de los anteriores, donde la mujer se restringía era restringida en muchos aspectos de la vida en la población. Y en esa época en particular surgieron de esa unión que venía de los elevadores de conciencia de Adán y Eva, Ahí y Tilla. Digamos que esos dos primeros seres creados aquí entre la población de la Tierra, que tenían ese nivel de conciencia con ese cerebro reptiliano que se les había implantado, pero ellos comenzaron a hacer un trabajo de conciencia y tuvieron una unión interdimensional, ¿cierto? Eso se les enseñó, ellos descubrieron esa técnica de cómo unirse interdimensionalmente para generar un hijo especial, un hijo que fuera también elevador de conciencia. Eran Ahí y Tilla. Esas uniones interdimensionales hoy siguen estando disponibles para quienes queramos efectuarlas. Y ellos empezaron a enseñarle la técnica de cómo unirse interdimensionalmente para crear hijos con nivel de conciencia y además que fueran inmortales, ¿cierto? Y le enseñaron la técnica a 1000 personas de ese grupo, y nace entonces la escuela de misterio de Naakal o Naakal.
Esta escuela de misterios va avanzando en el tiempo y a medida que avanza, posteriormente se convierte en la hermandad esenia, después en Akenatón, y ustedes saben de dónde venía Jesús el Cristo, de la hermandad esenia, ¿sí? Entonces empieza a tomar sentido todo porque hay un elevador de conciencia que busca ya decirle al ser humano, mire, usted es una persona especial, o ustedes somos unas personas especiales, podemos elevar nuestra conciencia cuando queramos y hacer lo que queramos fundamentados en el corazón. Y la revolución es desde adentro, no desde afuera. Por eso una revolución desde afuera nunca va a funcionar, va a traer más guerras, más conflictos. Cuando llegó Jesús, desde que quería generar ese cambio desde adentro, su mensaje fue mal entendido y se veía como un Mesías castigador que iba a someter a los demás, a los tiranos, a acabar con ellos, y no era así. O sea, por eso él decía, mi reino no es de este mundo, porque el reino de él no era venir a pelear, a confrontar. No era un revolucionario en el sentido que todos lo estaban esperando, sino era un revolucionario de la conciencia desde adentro. Hoy en día su mensaje sigue sin entenderse. Bueno, estos seres eran inmortales, entonces miren esta escuela, la escuela de misterios de Nahakal, o Nahakal, que posteriormente evoluciona en la hermandad esenia, ¿cierto? Cuando llega el hundimiento de la Atlántida, porque estaba esta escuela de misterios allá, muchos ya sabían que la Atlántida se iba a hundir, como lo vimos en el primer capítulo, y ya lo conocían, pero por libre albedrío no querían interferir. Entonces estos seres de conciencia de la escuela de misterios de Nahakal decidieron que algunos iban a emigrar a varios sitios del planeta cuando iba a llegar el hundimiento, ¿sí? Entonces al lago Titicaca era uno, al monte Shasta en los Estados Unidos, al Tíbet, a México, a América Central. Y en una sola noche ocurre el cambio de polos, que realmente fue un experimento artificial del ser humano para controlar la conciencia. Bueno, esas civilizaciones no benévolas, no se logró, se hunde la Atlántida, pero estos seres comienzan a repartirse a lo largo del planeta. Hay más sitios de esto, yo podría decir que aquí en Colombia la Laguna de Guatavita, hay muchos sitios sagrados donde hay mucha conciencia de estos seres que la infundaron en diferentes lugares del planeta. Egipto también es fundamental, entonces ellos emigran. El modelo de conciencia que nosotros tenemos está muy relacionado con los sólidos platónicos, y esos sólidos platónicos están muy relacionados con la flor de la vida de las que ya les hablé, ¿cierto? Entonces los sólidos platónicos son pues el tetraedro, que es este triángulo de base 3, de 3 lados, ¿cierto? Está relacionado con el icosaedro, que es el de 8, el dodecaedro, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro y el cubo. Esos son los sólidos platónicos, que hay que estudiarlos porque tienen una consideración bien importante sobre los niveles de conciencia del ser humano. Eso es geometría sagrada. Entonces, los niveles de conciencia están influidos por esos temas. En la Atlántida había una isla que se llamaba la isla de Udán, donde vivían estos seres de la escuela de misterios de Nahakal, y vivieron físicamente, aunque podían ir a niveles de conciencia superior, vivían físicamente, y la isla se dividió como aparecía acá. Digamos que esta era la isla. Entonces, de acuerdo a los niveles de conciencia, si yo era muy femenino, muy positivo en mi manera de pensar, nos ubicábamos en ciertos lugares de la isla, y solo tres personas se podían mover, digamos, físicamente por toda la isla. Uno de ellos era Tom, el padre de Thoth, que era Thoth el Atlante, de lo que también es una historia para profundizar mucho. Y llegó el momento en que, volviendo hacia atrás, había que infundir vida en esa parte de la Atlántida, ¿cierto? Entonces se configura en un árbol de la vida. Este es el árbol de la vida. Y digamos que en este árbol de la vida, de acuerdo a su manera de sentir y de percibir, llegaron diferentes tipos de personas. Se ubicaron tal como está aquí en la isla de Udall, digamos sobre esta isla. En esta configuración se hace el árbol de la vida, y de acuerdo al nivel de conciencia que manejaba uno y el enfoque de su intuición, de su lado femenino y masculino, se integran. Y lógicamente hay una construcción de piedras rojas, negras y blancas que tiene un significado en el nivel de conciencia, y varios círculos concéntricos que
tienen que ver mucho con el símbolo Durante. Eso nace todo de ahí, esa conexión. Entonces, ¿qué pasa cuando los atlantes empiezan? Hay una civilización que llega acá, que es marciana, digamos, reptil, no piden permiso para ingresar, pero empieza a bajar el nivel de conciencia de los atlantes, se empiezan a entregar tecnología de cerebro izquierdo como las que tenemos hoy. Esto es una tecnología de cerebro izquierdo, y las tecnologías de cerebro derecho intuitivo se empiezan a perder, la clareaudiencia, clarividencia, y esto hace pues que no tengamos esas tecnologías de cerebro intuitivo. Está la foto de Mr. Spock. Yo soy viejito, entonces Mr. Spock era de Star Trek, era como la racionalidad, el control. Esa es una tecnología de cerebro izquierdo, o sea que controla, ¿cierto? Entonces la tecnología de cerebro derecho, que es la intuitiva, se empieza a perder, ¿cierto? Entonces empiezan a cambiar las cosas y lógicamente pues ustedes ya saben que viene el planeta, hay un evento apocalíptico, destruye la Atlántida, ¿cierto? Se supone que cae en el océano Atlántico en Charleston, lo que es Carolina del Sur, y se crea una figura que se llama un mercado sintético, que también la veremos más adelante, que es un poco profundo de experimentar. Y ese mercado sintético, que realmente es la creación de un campo artificial de conciencia del ser humano, que está envuelto en una estrella tetraédrica en 3 dimensiones, rompe los niveles dimensionales, ¿cierto? Y cuando se rompen los niveles dimensionales, se pierde la referencia al tiempo en los habitantes de la Atlántida, ¿sí? Recuerden que el ser humano está arraigado en 450 MHz, y ese mercado sintético hace que se pierda la conciencia y se pierde la conexión con el corazón, ¿cierto? Cuando se rompen esos niveles dimensionales, todos esos seres que están en esos niveles dimensionales del bajo astral entran y quedan impregnados a los atlantes, a muchas personas presentes en el planeta, y pues hasta hoy seguimos con lo que se llaman egregores o arcontes, que están pegados a nosotros y se alimentan de nuestros niveles bajos de conciencia. Ese experimento se llamó el experimento de Lucifer, un experimento para crear luz, digamos conciencia de manera artificial, pero que no funcionó muy bien. Básicamente era llevarlos a otra realidad artificialmente. No se pudo en la Atlántida, se rompen los niveles dimensionales y empieza otro mecanismo para surgir. Resultados o vestigios de ese experimento de Lucifer, o esa creación artificial de conciencia, pues está el Triángulo de las Bermudas, ¿cierto? Que es un producto del experimento de Lucifer, donde hay cambios dimensionales que no son controlados, se pierden barcos, el espacio-tiempo es diferente como se vive acá por las condiciones que hay, y estos campos de conciencia desequilibrados que arroja el rompimiento de los niveles dimensionales hace que prevalezcan los bajos niveles de vibración. Entonces se generan guerras, emociones, peleas, y atrae la atención de esos más extraterrestres no benévolos como los grises, ¿cierto? Estos eventos de creación artificial de conciencia son prohibidos por una reunión de civilizaciones extraterrestres que se llama la Confederación Galáctica, pero a pesar de eso se hizo en este planeta y el planeta fue puesto en cuarentena. ¿Por qué? Porque al romper los niveles dimensionales sale de todo. Entonces, ¿cuál es la cuarentena? Para evitar que este planeta de alguna manera afecte a todas las civilizaciones de luz que hay afuera, y va a ser un planeta controlado, y la responsabilidad de los que quedamos en este planeta pues es evolucionar por iniciativa propia a nuestro nivel de conciencia. Ahorita todas las condiciones están dadas, lo vamos a poder hacer, depende de nosotros. Entonces la buena noticia es que estamos a un pasito de lograrlo, pero depende en la manera como enfoquemos nuestro crecimiento en conciencia. Cuando la Escuela de Misterios de Nacal se distribuye en varios sitios del planeta, acuérdense, en particular desde Egipto, fundamentado en el amor incondicional, 3 personas que eran Thoth, Ra y Aragat. Thoth el Atlante, que después fue Hermes Trismegistro, Krishna y Jesús el Cristo. Eso es como lo que yo he investigado en los niveles de encarnación de Thoth el Atlante. Ra, ahorita hay un libro, una serie de libros de mensajes de Ra,
que también los vamos a mencionar, Yaragat, se ubican allá y desde Egipto hacen una conexión con la flor de la vida y crean una red de conciencia crística, ¿cierto? Eran 1600 maestros ascendidos de la escuela de misterio de Nakal. Acuérdense, esos que se entrenaron en conciencia, tuvieron hijos inmortales, crearon la escuela de misterios de Nakal, que después terminó en la hermandad de Senia, y creen esta red de conciencia crística. La condición que para acceder a esta red, que está a 96 kilómetros de distancia, es elevar nuestro nivel de vibración, ¿sí? O sea, si no elevamos nuestro nivel de vibración, no está permitido entrar a esta red. Perdón un momento que está interfiriendo. Bueno, qué pena, pero ya apagué mi celular, se me ha olvidado. Bueno, entonces, para acceder a esta red de conciencia, el fundamento es el amor incondicional, ¿sí? Está a 91 o 96 kilómetros de distancia, y si yo vibro el amor incondicional, puedo conectarme con esta red. Hay una meditación que ya les había mencionado anteriormente, que se llama la fase de unidad, que tiene como objetivo conectar con esta red de conciencia crística. Cada red tiene su nivel, su red de conciencia, ¿no? O sea, los que son de baja vibración también están conectados por esa red de conciencia de baja vibración. Por eso es que cuando tú estás en baja vibración, accedes a la red de baja vibración y te conoces, o siempre te encuentras con gente de tu mismo nivel de vibración, ¿cierto? Y pues aparece ahí la teoría del centésimo mono, y es que cuando la teoría del centésimo mono dice que allá en la isla de Java, cuando un monito se dio cuenta que podía lavar las papas, las patatas en el río para comérselas sin tierra, cuando él lo hizo, otro comenzó a hacerlo, y en cierto número, le dicen el centésimo mono, cuando ya un grupo importante, que es la teoría del centésimo mono, conocen eso, inmediatamente eso se extiende a todo el planeta. Eso fue lo que sucedió cuando esos monitos ya aprendieron a lavar las patatas. Por esa red que se forma en cada nivel de vibración del planeta, ese conocimiento se extendió a todos. Entonces, ¿cuál es la apuesta que estamos haciendo? Que al conectar con la red de conciencia crística, unos pocos, un 10% de la población, logremos que se aplique la teoría del centésimo mono, es decir, subimos nuestro nivel de conciencia e inmediatamente toda la población va a quedar conectada de manera automática con esa red de conciencia. Sí, tu vecino que no quieres, el que no te guste, que no es buena gente, sí, él también va a quedar conectado, porque es el trabajo que estamos haciendo el 10% de la población, para elevar ese nivel de conciencia con la red de conciencia crística, el amor incondicional, y evolucionar junto con el planeta Tierra a la quinta dimensión. Ese es el desafío de hoy. Toda esta historia es para contarles que por eso estamos aquí hoy, y nuestro objetivo con todo este bagaje que ustedes vieron hacia atrás es realmente conectar con esta red de conciencia crística de quinta dimensión. Hay red de vibración en el enojo, en la ira. Entonces esas redes también están por toda la Tierra, por eso uno siempre está rodeado de muchas redes que pasan acá. Lo importante es estar vibrando en el amor incondicional para estar conectado siempre con la red de conciencia crística, y sobre todo hacer un trabajo de conciencia que es muy personal, pero ese trabajo personal influye de manera positiva en que llegue a todos los habitantes de este planeta y todos podamos ascender. ¿Ok? Se espera, digamos que en un evento de cambio de polos básicamente ocurre en 20 horas. Se supone, dicen que aquí ya ocurrió el evento de cambio de polos. Yo no estoy seguro de eso. Y básicamente lo que hacen es elevar un buque de guerra desde el fondo de la Gran Pirámide de Egipto, como se hizo en esa época, donde 1600 maestros elevaron un buque de guerra que era como una especie de ovni muy delgado. Ellos estaban ahí, elevaron ese buque, y ese buque estuvo por encima cuando ocurrió el cambio de polos, y posteriormente al pasar el cambio de polos, pues todos bajaron, ¿cierto? Algunos se protegieron en un salón subterráneo de la Gran Pirámide de Egipto, donde se pueden albergar 10.000 personas. La historia para ahí es sorprendente porque uno mira las investigaciones de arqueólogos espirituales, y en Egipto han encontrado con tecnología
toda una ciudad por debajo de las pirámides, ¿sí? Pues no se puede investigar más porque está protegido por el gobierno de Egipto, pero Egipto es otro tema que puede tomarnos mucho tiempo investigarlo, pero que es fabuloso en estos temas de civilizaciones extraterrestres y elevación de conciencia. Bueno, entonces, cuando ellos se reubican, volviendo un poco para atrás, Ra se va a Egipto, Tot en el lago Titicaca y Ararat en el Himalaya. 7, digamos que de esos seres se quedaron en la nave, regresaron debajo de la Esfinge en Egipto, y esa red de esa nave de conciencia que está debajo de la pirámide, fue vuelta a elevar, o sea, dándole una nueva oportunidad de ascensión al planeta por una mujer del Perú, no sé quién es, no sé cómo se llama, y se hizo en un evento que ocurrió en el año 86 de José Argüelles, que se llamó la Convergencia Armónica. Ahí se volvió a elevar esa nave de guerra, que es un ovni, y volvieron a entrar varios seres de luz, en particular los niños que nacen en el planeta son de luz, porque estamos en una época de elevar la conciencia, ¿sí? Y digamos que José Argüelles, con sus libros, lean los libros de José Argüelles, hizo un trabajo muy profundo. Es una historia también, él fue muy valiente, perdió creo que uno o dos de sus hijos, creo ya murió José Argüelles, pero hay que rendirle tributo por el trabajo que hizo junto con esta niña o esta mujer del Perú para la elevación de la conciencia y permitir darnos esa ventana de tiempo más o menos hasta el año 2032 para elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya para terminar y dejar aquí este capítulo, vamos a seguir la próxima vez. Vamos a recordar que la Escuela de Misterios de Nadacal fue la primera que vimos con Aitilla. Después avanza hacia la Escuela de Misterios de Akenatón. Akenatón fue un faraón de Egipto que fue el que unificó en una sola religión todo. Entonces miren la historia de Akenatón, porque era un enviado a Akenatón dentro de los faraones, ¿cierto? Y de esa Escuela de Misterios de Akenatón se deriva la Escuela del Ojo Izquierdo de Horus y la Escuela del Ojo Derecho de Horus, ¿sí? Eso que ustedes ven. Yo he querido hacer una visita a Egipto que vale la pena mencionarlo. Yo quiero hacer una que hace Fernando Malcolm, Egipto Iniciático, donde uno hace todo este recorrido por todos los templos de Egipto. Se habla de la escuela del ojo izquierdo de oro, del ojo derecho de Horus. Bueno, vamos a ver cuándo el destino así lo permite. Y esas escuelas derivan en la Escuela de Misterios de Esenia, de los esenios, Masada Israel, y bajo este mecanismo, con el objetivo de mostrar cómo es el cambio de conciencia, se da el nacimiento de Jesús desde una civilización extraterrestre más avanzada, que su objetivo era indicarnos cómo elevar nuestra conciencia, pero su mensaje fue tergiversado. ¿Ok? Entonces quedamos en eso, en comprender que ese mensaje de ese elevador de conciencia aún hoy no está comprendido. Si quieren investigar más sobre ese mensaje, léanse por favor todos los libros de Caballo de Troya de JJ Benítez, del 1 al 9, y después siguen más, sigue El Día del Relámpago, sigue El Diario de Eliseo. Léanlos todos, porque son de la saga Caballo de Troya, y si quieren ver una visión diferente del nivel de conciencia que venía a traer Jesús, por favor lean esos libros. Sería un pecado pasar esta encarnación sin leer los libros de Caballo de Troya. Y siendo eso, pues vamos a dejar aquí el capítulo 4 de Crónicas de la Tierra. Cada tema que vimos acá lo podemos profundizar muchos días con mucha investigación, pero el objetivo es darles a ustedes una visión general para que por su cuenta empiecen a hacer su trabajo de investigación e empiecen a verificar por su cuenta la información que aquí con mucho amor les dispongo. Entonces ha sido un honor servirles. Aprovechen esto y nos vemos en el siguiente capítulo, que sería el capítulo 5 de historia extraterrestre en la humanidad. Muchas gracias y buen día.